Así es, mi querido gordito, qué tema tan importante el que vamos a tratar el día de hoy, debido a todo lo que estamos viviendo aquí los quiteños. Se encuentra con nosotros la doctora Catherine Fuentes, es neumóloga. ¿Y cuáles son esas medidas de protección ante la contaminación del aire por los incendios? Es lo que la doctora pues nos va a comunicar. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, un gusto tenerla acá en el programa. Todos sabemos lo que estamos viviendo, a lo que nos estamos enfrentando. ¿Cuánto daño le puede hacer a nuestros pulmones? Bienvenida. Bueno, buenos días con todos. Bueno, para empezar, tenemos que conocer que las sustancias, este humo que se inhala, puede ser dañino y tóxico para la vía aérea, ¿no? Para entender cuáles son los daños y cuáles son los síntomas que puede generar, tenemos que conocer que desde dónde empieza la vía aérea, ¿no? Nosotros ya a nivel de la nariz, de las fosas nasales, tenemos lo que es el inicio de la vía aérea superior, atravesamos los senos paranasales, la faringe, la tráquea, para luego llegar ya a la parte de la vía aérea inferior, que son básicamente los bronquios, los alvéolos y ya los pulmones. Entonces todo empieza a través de la nariz, ¿no? Por la inhalación. Vemos muchas veces en épocas del año que hay gente que hace la quema del bagazo, de las hojas secas, que producen inflamación y irritación a nivel de la vía aérea. Entonces, ¿de qué va a depender los síntomas que desarrolle cada persona? Principalmente va a depender de la edad, ¿no? A nivel de las personas más pequeñas, de los niños sobre todo, tenemos una vía aérea inmadura, una vía aérea que se encuentra en desarrollo, que pueden ser ellos más susceptibles a estos cambios. De ahí también tenemos que ver la gente que tenga ya alguna predisposición por alguna enfermedad alérgica, como la rinitis alérgica, antecedentes de atopías. Tenemos que ver si es que hay alguna comorbilidad desencadenante. Dentro de la parte respiratoria tenemos el tema del asma, tenemos el tema del EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y tenemos también otras enfermedades como la diabetes, la enfermedad renal crónica, que pueden estar afectadas por este tema del humo, de los gases, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que podemos comenzar a presentar? Dependiendo si soy una persona que no tenga enfermedades o soy una persona que ya tenga de por sí una enfermedad respiratoria previa, ¿no? Entonces, ¿qué comienza? La gente lo que puede generar es prurito a nivel de los ojos, luego podemos tener la picazón a nivel nasal, esta sensación de boca seca, resequedad de la garganta, que en muchos casos esto puede aliviar con un poco de líquido, con un poco de hidratación. Ya tenemos esas otras personas en las cuales ya tenemos una enfermedad que me puede desencadenar un daño de la vía aérea, un asma, un EPOC, que ya de por sí hay una inflamación en la vía aérea, que ellos pueden alterar a nivel de los bronquios, producir lo que nosotros llamamos como broncoespasmo, esa sensación de falta de aire, esos sonidos que se pueden traducir a nivel del pulmón, que conocemos nosotros los médicos como sibilancias, que se pueden desencadenar. Entonces, si esto sigue, por ejemplo, la gente no se retira del sitio donde hay la exposición, el humo, puede desencadenar que la persona no pueda respirar, que le falte el aire, que comience a bajar sus niveles de oxigenación, que es lo que nosotros llamamos la desaturación, las causas principales por las cuales las personas buscan atención médica, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos recomendar a la gente que haga en estos casos de los incendios? Lo principal es retirarse del sitio donde está generándome el alérgeno, la causa que me pueda desencadenar los síntomas. Y tenemos ya en las personas que tengan algún componente, sus enfermedades ya preestablecidas, nosotros tenemos medicamentos que los llamamos como de rescate, que los pacientes nosotros ya les informamos previamente cuáles son los inhaladores que deben utilizar en el momento de presentar una crisis, que obviamente tienen que tratar de retirarse del sitio donde está produciéndose el humo, el fuego, esto porque depende de ahí los tóxicos que vamos a tener, monóxido de carbono, dióxido de carbono, benceno, dependiendo de lo que se esté quemando. Entonces, principalmente para nosotros lo que recomendamos es, si una persona ha estado en un tema del humo, en un tema de contacto con esto, que procure no hacer ejercicio físico, ¿sí? Después de esto, porque con el ejercicio físico lo que yo puedo hacer es que aumente el consumo, la necesidad de oxígeno, que se
centren en sus domicilios, que traten de no salir, que no hagan ejercicio físico, que tomen adecuada hidratación, que se hidraten de forma adecuada, ¿sí? Ya para esas personas que tienen síntomas ya que se conocen, sus usos de sus inhaladores. También había el tema de lo que estaban recomendando los humidificadores, ¿sí? Hay que tener cuidado con los humidificadores, sobre todo porque puede asentarse en el piso polvo, ácaros, que si yo pongo directamente el humidificador en el piso, puedo inhalar esas sustancias. Entonces se recomienda que los humidificadores, si fuera el caso, que los ocupen, colocarlos en un sitio alto donde no se absorbe el polvo. Esto también está muy recomendado el uso de mascarillas, pero sobre todo las mascarillas que tienen filtros, ¿sí? Nosotros a nivel del mercado tenemos muchos tipos de mascarillas. Lo que nosotros recomendamos son las KN95 o las N95, que tienen unos filtros de protección mejores para poder protegernos y prevenir esto que estamos atravesando ahora. Doctora Fuente, nos ha llegado una serie de inquietudes a través de nuestro número de WhatsApp. Una de ellas de los niños pequeños, bebés que están mostrando ciertas molestias en la garganta. También nos hablaban de estos famosos generadores de ozono que se suelen poner en las habitaciones también. Y otra inquietud que nos llegó fue: ¿qué pasa si es que uno está transitando en el vehículo dentro de la ciudad? Es preferible cerrar las ventanas, poner el sistema de recirculación de aire acondicionado. ¿Cuáles son sus recomendaciones también? Al igual de esto de sellar quizá las ventanas con trapos húmedos también, si nos podría usted contar. Ya, bueno, la parte de la ventilación es lo más importante. Tengo que estar en un sitio ventilado, ¿sí? Obviamente, si yo estoy circulando por el sitio donde va a estar el humo, tengo que cerrar las ventanas para evitar que entre el humo a mi vehículo. Pero si ya me estoy alejando de esto, ventilar, abrir para que ese aire vuelva a circular, un aire puro, ¿no? El tema, como te decía, de los humidificadores y esto de estos concentradores, sí se los puede ocupar los ozonificadores, pero siempre y cuando no los coloquen directamente en el piso, ¿sí? Lo de los bebés también, los bebés que están mostrando cierta los molestia bebés en la pueden, garganta. como te decía, como ellos tienen una vía aérea inmadura, y en los bebés depende de la edad, muchas veces no se les puede dar muchos medicamentos, ¿sí? Ellos pueden producir tos, la tos esta irritativa que se llama. Para eso hay que hidratarle al bebé, hay que darle hidratación. Lavados nasales con suero, Lavaditos tal vez. nasales te pueden servir a nivel de la nariz, pero depende de la edad. Cuando son niños muy pequeñitos no se recomienda, porque puede irritar más la vía aérea, ¿sí? Ahora, Doc, estas serían las recomendaciones, por supuesto, para la gente que solo circula por estos lugares. Pero ¿qué pasa con la gente que vivimos dentro de la zona en la que está totalmente llena de humo, en la que está cayendo mucha ceniza, en la que las ramitas de los árboles quemadas caen en nuestras casas, en nuestros balcones? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación? No sé, pasar con mascarilla dentro de la casa resulta algo bastante complicado, aún más teniendo niños, pero ¿cuáles podrían ser estas recomendaciones importantes para la gente que vive en los sectores cercanos a lo que sucede? Claro, lo que les podría recomendar es que para hacer la limpieza ocupen las mascarillas. Obviamente va a haber esas partículas de polvo, esas partículas de alérgenos que van a estar ahí, que tienen que ser limpiadas, porque tengo ahí el factor de riesgo, la exposición. Entonces las personas que se van a dedicar a retirar esto, el uso de mascarilla. Obviamente dentro del domicilio ya es un poco controvertido si uso o no la mascarilla, pero si es que estoy cerca de estos lugares donde va a seguir el humo, donde va a seguir las partículas, sí tenemos que tratar de cubrirnos para evitar que inhalar esas partículas extrañas que están circulando ahí y realizar la limpieza de todos estos Y lo que sitios. decía el gordito, estas toallas que humedecemos y ponemos en las ranuras. Sí, en las ranuras. O sea, hay gente que ¿ayuda? sí, eso es muy controvertido, porque también se pueden quedar ahí las partículas. Y si tú dejas ahí las partículas y no las retiras, no las limpias luego, igual puedes estar inhalando estas sustancias que pueden estar ahí. A veces dicen que se coloquen un paño húmedo para evitar absorber el gas y eso. Para mí mejor es recomendable el uso de la mascarilla.
siempre la mascarilla. No sé si tenemos alguna inquietud a través de redes sociales, mi querido Martín, algo que sea importante, sobre todo porque sé que va a haber algún cuidado especial para personas de la tercera edad, que también es muy preocupante seguramente. Siempre hay personas de la tercera edad que a veces tienen movilidad reducida. ¿Cuál sería el consejo para ellos? Quizá el uso de la mascarilla también. ¿Qué se podría hacer con sus vías aéreas superiores con ellos? Es que depende si es que desarrollan síntomas o no. ¿Ya? Si la persona no desarrolla síntomas, el cuidado general de todas las personas. Si van a salir del domicilio, el uso de mascarilla, ¿no? Igual para las personas, tanto que sean personas de la tercera edad o como no. Y a las que se les puede mantengan. movilizar, ¿recomienda usted quizás sacarles a casa de algún familiar que esté lejos? Sí, que esté lejos, o sea, si es que son personas que puedan ser movilizados o trasladados a otro sitio donde no haya la exposición, sí deberían ser movilizados, porque la mayoría de adultos mayores ya tienen enfermedades como el EPOC, asma, enfermedad renal, hipertensión, que pueden agravar los síntomas de su enfermedad de base. Muchísimas gracias a la doctora Gracias, Catherine doctora. Fuentes, neumóloga, por haber estado junto a nosotros. Importante todas estas recomendaciones, tomar en cuenta. Si usted solamente circula por el lugar, pues obviamente al pasar, después baje sus ventanas para que haya esta circulación. Si usted vive en esta zona, pues tratar de tomar todas estas medidas que son importantes. Escuchaba que hay que hidratar también los ojos, obviamente con estas lágrimas naturales, no con estos colirios para aclarar, sino con estas lágrimas naturales. Poder hacer un poco de estos enjuagues, estar totalmente hidratado, que esto también es súper importante. Gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros el día de hoy, 10:47 de la mañana. Pausa y volvemos. Gracias, doctora.